Muy buenas tardes, estimada docente. A continuación voy a resolver la actividad número 2, la investigación cualitativa. Quien les habla, Jenny Andrea Pavón Vesga, estudiante de Administración de Empresa, sexto semestre, Universidad Manuela Beltrán. Bueno, la actividad consiste en realizar un cuadro comparativo de los diseños de la investigación cualitativa. Inicio diciendo que son diversos los métodos cualitativos que podemos encontrar y numerosas las clasificaciones que diferentes autores han elaborado a lo largo de la historia. Dessing y Lincoln en el 2005 nos comenta que existen 4 cuestiones claves que debemos plantearnos en el diseño de una investigación cualitativa. Pues uno de estos interrogantes es ¿quién o qué será el estudiado? ¿Cómo permiten los datos que el investigador trate los problemas de la práctica y el cambio? ¿Qué métodos de investigación se emplearán? ¿Qué estrategias se utilizarán para la recogida de datos? Esos son algunos de los interrogantes que Dessing y Lincoln nos plantean. Existen varios diseños. En esta exposición voy a abordar el diseño de etnografía virtual, teoría fundamental, investigación de acción, estudio de caso y la fenomenología. Inicio con la etnografía y la etnografía virtual. Bueno, entonces, el origen de la etnografía se da en la ciencia antropológica en el siglo XIX y su finalidad es comprender. La etnografía se centra en aportar una comprensión detallada de las distintas perspectivas de las personas o grupos. El etnógrafo estudia a las personas en su hábitat natural, observa, escucha, anota sus vivencias y no le gusta seguir fórmulas controladas. Existen varias fases. Está la fase exploratoria y de reflexión. En la fase exploratoria es donde se va a definir la problemática a investigar. La fase de planificación, el etnólogo generalmente sabe cuándo empieza la investigación, más no cuándo finaliza, pero es importante pues tener como una planificación de lo que se va a desarrollar. La fase de entrada en el escenario, generalmente se dice que esta fase de entrada se inicia con el estudio del caso, ¿sí? Ahí es donde se va a realizar ya digamos que el inicio de la investigación. La fase de recogida y el análisis de la información es donde se va a recolectar los datos a investigar. La fase de la retirada del escenario se dice que es cuando ya se involucra como tal el investigador, entonces se involucra el estudio del investigador, entonces ahí ya como que se finaliza la retirada del escenario. Y la fase de elaboración del informe de investigación ya pues es como el diagnóstico que se da, el resultado de la investigación, y se debe realizar utilizando las normas APAS, incluyendo bibliografías. Las técnicas e instrumentos de recolección son entrevistas, observación a participantes y revisión de documentos. El análisis de datos, la fase de recogida de los datos se da de forma cíclica, se hace de forma simultánea. Por dicho motivo, esta es la fase más interactiva que requiere de más esfuerzo por parte del investigador. Ahora vemos la etnografía virtual. La etnografía virtual surge ya que se evalúa un grupo de personas que no están físicamente en ningún lugar, sino lo hacen a través de forma virtual. Se considera como origen a Heine en el 2004, es una de las pioneras en el estudio de la forma en que el Internet se incorpora a la vida cotidiana. También se encontraron datos que aportan que Hanklin en el 99, quienes exploraría sobre la etnografía en el ciberespacio. Igual que la etnografía, la finalidad es comprender, pero pues ya más enfocado en la forma virtual. Las fases son el estudio de Martínez en el 2005, el uso del chat, Torres en el 2011, el uso del recurso de la web 2.0. También vemos que se observan interacciones en un entorno virtual a través de las conversaciones en sesiones de chat. Y que en el 2013 ya está más enfocado en el blog, una herramienta etnográfica que dio aportes a prácticas metodológicas emergentes detrás de la etnografía virtual.
Las técnicas e instrumentos de recolección, pues obviamente es el escenario virtual, pero no solamente lo virtual, sino también se debe utilizar escenarios reales y físicos, el uso del chat, como ya lo habíamos mencionado, igual los blogs, y pues ya digamos también casos vivenciales, también entrarían a formar parte de las técnicas e instrumentos de recolección. El análisis de datos, el sujeto debe ser estudiado en definitiva dentro y fuera de la red, entonces igual también se realiza de una forma cíclica, a medida que se va recolectando los datos se va haciendo un análisis inicial. Bueno, ahora sigo con la teoría fundamental y la investigación de acción. El origen de la teoría fundamental se da con los sociólogos Barney Hay, Glaser y Hansen, y en su libro Discovery of Wrong Theory en el 1957. Su finalidad es generar una teoría explicativa de la realidad. Vemos como fases, está la comparación de los datos, la integración de cada categoría con sus propiedades, delimitar la teoría que comienza a desarrollarse, y tras la saturación de los incidentes propios de cada categoría se redacta la teoría. Las técnicas de recolección son las entrevistas, observaciones, cualquier tipo de documento, incluidos los audiovisuales, y el análisis de datos. Desde la teoría fundamentada, la recogida de los datos y su análisis se efectúa de forma simultánea e interactiva. El análisis de datos nos debe ayudar a mejorar y a centrar la recogida de datos, y a su vez la recogida de datos nos debe servir para ir perfilando nuevos análisis. La investigación de acción, a diferencia del método etnográfico enmarcado en el paradigma interpretativo, se centra en el paradigma sociocrítico. Su finalidad es transformar, cambiar y mejorar. El origen se atribuye al psicólogo social Kurt Lewin en 1946 y 1952. Vemos como, digamos, como las fases principales, que son la planificación, observación y reflexión. En primero se debe identificar el problema, como segundo se debe desarrollar un plan de acción, en tercero se debe ejecutar ese plan de acción, y como cuarto hay una reflexión y evaluación de las acciones ejecutadas. Las técnicas e instrumentos de recolección son la observación, entrevistas, técnicas sociométricas, historias de vida, grabaciones en audio y video, trabajo de campo. Y el análisis de datos sigue un proceso continuo llamado espiral de la investigación. Bueno, ahora continuamos con el estudio del caso y la fenomenología. En el estudio de caso inicia en el siglo XIX. Sus discípulos aplican exitosamente el estudio de caso o método monográfico, como lo denominaban el estudio de las familias obreras en Francia y otros países europeos. Su finalidad es comprender y tomar decisiones. Vemos como las fases se enumeran, según Stake en el 2005, el primero es la fase intrínseco. En la fase intrínseco el estudio se desarrolla porque queremos conseguir una mejor comprensión de determinado caso. El instrumental es cuando examinamos un caso y podemos proporcionar más información sobre el tema. Y el caso múltiple o colectivo es un conjunto de casos que se estudian de forma conjunta para investigar un determinado fenómeno. Las técnicas, según Rodríguez Gil y García en el 99 y Jin 2009, debemos tener fácil acceso al caso, datos de las personas, documentos, etc. Existe una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, personas, interacciones o estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación. El análisis de datos, ahí están los diseños globales y los diseños exclusivos. La fenomenología, su origen se remonta al matemático Edmund Husserl en 1859-1988. Su finalidad es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno. Tanto en la fenomenología
como en la teoría fundamentada, se obtienen las perspectivas de los participantes. Sin embargo, la fenomenología, en lugar de generar un modelo a partir de ella, explora, describe y comprende lo que los individuos tienen en común. Primero identifica el fenómeno, recopila datos de las personas que lo han experimentado y finalmente desarrolla una descripción compartida de las experiencias de todos los participantes. Las técnicas están en la observación, entrevista de personas o grupos, enfoques, documentos de todo tipo, grabaciones en audio y video y instrumentos estandarizados. Y el análisis de datos, se analizan los fenómenos desde el punto de vista de cada participante, desde la perspectiva construida colectivamente. Análisis de discursos y temas, el investigador confía en la intuición e imaginación y el investigador contextualiza la experiencia vivencial de las personas. Con esto finalizo la exposición. Les dejo las bibliografías utilizadas a lo largo de esta investigación. Muchísimas gracias y feliz tarde.